Bienvenidos a The Lights Lounge, tu punto de encuentro para todo lo que tenga que ver con Las Vegas Lights FC. Estaremos aquí cada semana de la temporada 2026 haciendo un análisis a profundidad de todo lo que ocurre en la cancha, incluyendo previas y análisis de nuestros partidos, acompañado siempre de un invitado especial. Recuerden darle clic al botón de me gusta y el de suscribir para que no se pierdan de ninguno de nuestros próximos episodios. En esta ocasión, nuestro invitado es el periodista deportivo Juan Urresti. Pero antes de iniciar nuestra conversación con Juan, este episodio es presentado por Capriotti's Sandwich Shop. Capriotti's acaba de lanzar su cheesesteak más cargado de queso hasta la fecha. El nuevo Cooper Sharp Cheesesteak lleva un abundante queso blanco Cooper Sharp, un favorito de la costa este conocido por su intenso sabor y su legendaria textura cremosa al derretirse. Es un queso de altísima calidad que eleva cada bocado a otro nivel. ¿Quieres probarlo totalmente gratis? Envía un mensaje de texto con la palabra CAPS al 50402 para suscribirte a nuestras notificaciones y recibir un sub pequeño de 8 pulgadas gratis con tu compra. Capriotti's, el sándwich oficial de Las Vegas Lights. Aviso, pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos, se aplican términos y condiciones. Ahora sí, Juan, un gusto al fin tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto estar contigo, con todos los amigos de Las Vegas Lights, por supuesto que es un placer y gracias por la invitación. Sí, de nuevo, un gran gusto, un placer, un honor poder tenerte aquí con nosotros. ¿Qué has estado haciendo en el último mes, en el último par de meses? Porque hemos visto que has estado en proyectos muy interesantes. Bueno, pasó el Mundial, ¿no? Que fue algo bastante emotivo, la verdad. Tuve la oportunidad de ir a algunos partidos, cubrirlos. Y bueno, estuvimos haciendo algunos que otros proyectos por ejemplo, estuvimos con CNN haciendo algunas coberturas, sobre todo de la selección colombiana, que fue como uno de los puntos claves que estaba más que todo pendiente durante esa cobertura. Y también algo a través de las diferentes radios, ¿no? Como TUDN y ese tipo de plataformas en donde pues pudimos mostrar un poco de lo que del trabajo que se hizo durante el Mundial, de las coberturas y por supuesto hablando del fútbol, ¿no? Que es lo que nos gusta. Una cosa es ver a tu selección en el Mundial, otra cosa completamente distinta es cubrirla. ¿Cómo se sintió? No, bastante bien porque en realidad, bueno, Colombia es un país que es totalmente futbolero, genera mucha emoción, mucha afición, también vino a visitar al equipo, a acompañarlo. En Miami, bueno, estuvimos en la previa del partido contra Portugal, en los diferentes centros de aficionados del Mundial y justamente haciendo esas coberturas. Fue muy emotivo ver a toda la gente, ver a toda la afición de Colombia apoyando a la selección y por supuesto que te toca un poco el corazón, ¿no? Porque esa es una de las metas, estar en un Mundial y bueno, se cumplió. Dentro de lo futbolístico, me parece que Colombia otra vez muestra buena cara, pero tiene siempre dificultades en esos partidos importantes. Pasó hace 2 años ante Argentina en la final de la Copa América, vuelve a pasar ahora ante Suiza, en un partido en el cual pensamos que Colombia tenía con qué y... No, pues, ¿qué crees que le falta a Colombia para dar ese salto de calidad? Porque pareciera ser que el talento individual ya lo tiene y colectivamente el equipo compaginaba bastante bien. Sí, bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque en realidad tenía todo para poder avanzar. No sé si para poder llegar a ser el campeón, podría haber sido la sorpresa, pero sí para poder llegar a unas semifinales. Yo creo que se quedó con ese mal sabor de boca de no poder pasar contra un rival que tal vez en el papel era similar como el cuadro suizo, un equipo que supo frenar a Colombia, que tal vez no lo dejó jugar y por momentos lo puso contra las cuerdas. Sin embargo, lo que dices tú, faltó ese pequeño detalle para Colombia, tal vez el hecho de no haber tenido una convocatoria de delanteros que tal vez hubiera marcado la diferencia. Entiendo que la parte de Luis Suárez, siendo uno de los principales goleadores en el fútbol portugués, pues tendría que ser el 9, el cual iba a llevarnos, ¿no? A esas diferentes etapas en el Mundial. Sin embargo, ese juego de ese 9 como tal faltó en Colombia, faltaron los goles. Y cuando no tienes los goles es muy complicado clasificar. Puedes tener la posesión, puedes tener controlado el campo de juego, pero si no tienes el gol es demasiado complicado. Y eso fue lo que le faltó a Colombia. No lo encontró con Luis Suárez, que tuvo inclusive pocos remates al arco. No lo encontró tampoco con el Cucho Hernández, tampoco lo tuvo con John Córdoba cuando estuvo, hasta que se lesionó. Así que, bueno, y tener una lesión también durante el Mundial en uno de tus delanteros, pues siempre te pasa factura, y al final eso fue lo que le pasó a Colombia. Pero pienso que ahora lo que viene es una renovación para el cuadro colombiano. Sigue Néstor Lorenzo, para muchos debió haber salido, para otros está bien continuar con el proceso. Yo soy de los que estoy de acuerdo con continuar con el proceso porque muchas veces se cortan después de un mundial por no llegar de pronto
al lugar donde tú quieres llegar, pero muy bien tú lo dices, y viendo las cosas desde afuera, la selección colombiana ha hecho bien las cosas hasta ahora. No es un equipo que está en crisis como tal vez internamente lo hacen ver, porque eso es lo que sucede. En Colombia hay crisis. En este momento es crisis porque no se pudo pasar a los cuartos de final o no se pudo llegar a una semifinal. Está bien la exigencia, pero al mismo tiempo el equipo, como tú dices, ya se armó, hay una base, se compagina bien, juega bien dentro del campo de juego, así que había que seguir con el proceso. Ahora lo que falta es finiquitar los diferentes detalles, conseguir los recambios, sobre todo en el medio campo y la delantera, como te digo, buscar ese jugador 9, el reemplazo de James Rodríguez, el reemplazo de su cambio que era Juan Fernando Quintero. Esas son las partes principales. Por ahí en el arco también hay una gran incógnita porque pues, los 2 porteros de los 3 que se llevó al Mundial son bastante veteranos, el caso de Ospina, el caso de Camilo Vargas, y bueno, habría que ver cómo le va a Montero, que ahora está en Boca Juniors, pero por ahí ha tenido sus buenos y malos partidos, así que esperemos que pueda acentuarse bien y poder tener buenas participaciones para que Colombia pueda seguir avanzando. ¿Hay algún prospecto de 9? Porque yo, al menos, digamos, me pongo en el lugar de un colombiano. Yo sé que Colombia ha tenido muchos delanteros buenísimos durante los años. Yo me acuerdo más pequeño de Víctor Hugo Aristizábal, y ya después, pues cuando Colombia vuelve a los mundiales, cuando fue en el 2014, adelante estaba, bueno, Falcao no jugó por lesión, pero igual tenían a Jackson Martínez, estaba Adrián Ramos, que creo que en ese tiempo estaba en el Borussia Dortmund. O sea, sí, era un equipo que tenía mucha potencia adelante, inclusive después, todavía estando Falcao, también estaba una figura que surgía como Rafael Santos Borré. Siempre tuvo jugadores interesantes de perfil de ataque, y hoy por hoy veo mucha riqueza en el medio campo, mucho jugador que ha destacado y que está en Europa actualmente. Los laterales de Colombia son, o sea, sin comentarios, son buenísimos, pero sí falta adelante. Entonces no sé si hay algún prospecto, alguien que pueda levantar la mano y decir yo voy a ser el próximo 9 de Colombia. Bueno, mira, en Brasil hay un jugador que todos se preguntan por qué no estuvo dentro de los convocados, o al menos tenido en cuenta para este mundial, y se trata de Viveros, ¿no? El delantero goleador en este momento del Brasileirao, uno de los jugadores que ha metido más goles en las últimas jornadas, digámoslo de esa manera, en el fútbol brasilero, y es uno de los jugadores que levanta la mano para poder ser uno de los 9. Y además, acompañado de él en la delantera, también se puede tener en cuenta a Camilo Durán, el jugador del Celtic. Justamente era un jugador que no lo tenía nadie en la lista y seguramente pocos lo conocen internacionalmente, pero ha sido un jugador que ha ido evolucionando en su carrera. Estuvo en Portugal, luego estuvo jugando para el Karabakh en la anterior temporada en la Champions, anotó 5 goles con un equipo que pues prácticamente nadie lo conoce, y luego tuvo su paso para el Celtic. En 5 partidos, si no estoy mal, ya lleva 4 goles. Bueno, en realidad ha hecho bastante bien las cosas, inclusive en la semana tuvo el partido de clasificaciones de la Champions League y lo hizo bastante bien, metió 2 goles, así que se espera también de este jugador, y así van a seguir saliendo jugadores de Colombia. La sub-20 le fue bien en el Mundial, llegando hasta las semifinales, eliminando a España. De ahí también se puede agarrar jugadores. La sub-17 también tuvo una gran participación justamente ahora en lo que fue en el Sudamericano en Paraguay, Sudamericano sub-17, goleando a Argentina, goleando a Brasil y siendo el campeón. Así que hay de donde buscar jugadores. El hecho es que hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar en que ahora estamos en etapa de renovación y no tratar de continuar con algo que ya está oxidado. Sí. Esta es la segunda vez que Estados Unidos, bueno, obviamente de forma compartida, pero es la segunda vez que ha sido sede de un mundial. Lo fue en el 94, el impacto que generó ese mundial fue grande, el nacimiento de la MLS, un renacer en el interés por parte del público estadounidense en el deporte, en el fútbol. ¿Cuál crees, habiéndolo vivido tan de cerca, que va a ser el impacto de este mundial en la sociedad americana? ¿Crees que es una segunda oportunidad para que el fútbol crezca de forma exponencial? ¿Crees que esto va a lograr que mucha gente gire sus cabezas y diga, el fútbol es algo que me llama la atención, o va a ser solo algo que pasó y ya está? No, el crecimiento del fútbol en Estados Unidos se ha visto desde después del Mundial del 94, por supuesto, pero yo creo que en las últimas 2 décadas ha sido bastante importante y ha sido bastante fuerte lo que la afición de Estados Unidos ha apoyado al fútbol. Así que ahora solamente lo que yo esperaría es que continúe creciendo. Seguramente va a ser un crecimiento bastante grande el que vamos a ver en las nuevas generaciones, porque
este mundial fue uno de los que más han visto en cuanto a audiencia, en cuanto a televidentes, en cuanto a afición. Los estadios estuvieron todos llenos. Yo pienso que los niños también estuvieron pendientes de este mundial y ahí es donde creo que está la diferencia, ¿no? En este mundo de ahora donde todo entra por los ojos y donde todo es rápido y lo quieres ahí y todo es a través digitalmente es como consigues a la nueva afición, los niños de ahora pues justamente eso es en donde se enfocan, así que yo pienso que en este mundial hicieron un gran trabajo todas las cadenas que estuvieron cubriéndolo porque durante el mes de junio y julio lo único que se hablaba y lo único que veías en todo lado era mundial, independientemente que tú lo sigas o no lo sigas, si te gustaba el básquet o te gusta el fútbol americano, o te gusta el hockey o te gusta el béisbol, estaban pendientes del fútbol. Todos los medios estaban cubriendo el mundial. Entonces yo siento que no hay otra que crecimiento para el fútbol de Estados Unidos y creo que se vienen bastante cosas buenas. Y en 2 décadas hemos visto crecimiento, ahora después de este mundial me imagino que va a ser mucho más. No solo ha crecido la MLS en términos monetarios y en términos deportivos también, porque yo recuerdo el tipo de producto que era la MLS hace 15 años y la verdad, futbolísticamente no convencía. Y uno lo notaba hasta en la Conca Champions, que los equipos centroamericanos le ganaban a los americanos y que los de Liga MX hasta se daban el lujo de jugar con suplentes y reservas y le ganaban a los más grandes de Estados Unidos. Hoy por hoy ya vemos que los equipos de la MLS llegan a la final, que compiten en la Leagues Cup. Se nota también en el mundialito de clubes que pasó hace no tanto, el Inter Miami lo hizo bastante bien, compitiendo con equipos de Europa, de Sudamérica, entonces hay un crecimiento tangible, no solo en la MLS, sino que también en nuestra liga, la USL. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar de cerca con la liga, con Phoenix, con Las Vegas? ¿Cómo has visto el crecimiento de la liga en los últimos años? No, la USL definitivamente ha crecido bastante porque no solamente en cuanto al número de equipos, porque cada vez son más, sino que la afición poco a poco va adaptando esta liga como una de las ligas principales del fútbol de Estados Unidos. Y se vienen cosas grandes también, ¿no? Porque justamente va a ser reconocida como División 1 próximamente cuando tenga ya su ascenso y descenso, que va a ser próximo en la USL. Pienso que eso va a ser un antes y un después para la liga. Eso es lo que se espera. Los equipos han hecho también un gran trabajo tratando de encontrar esa nueva comunidad y brindándole acceso al fútbol a las comunidades que no lo tienen, ¿no? Porque principalmente, bueno, sí, Phoenix, uno de los tal vez mercados más grandes que tiene la USL y uno de los mercados más grandes que no tiene MLS, pues tal vez ahí tú lo ves como una situación en donde, bueno, el fútbol es accesible. Pero en otros mercados donde de verdad, pues bueno, la posibilidad de que la MLS llegue hasta allá o que el fútbol profesional llegue a esos lugares es muy remota, ahí es donde la USL se ha hecho fuerte. Y yo siento que Estados Unidos es un país muy grande en donde todos caben y por supuesto que la USL tiene su puesto y lo ha conservado bastante bien. Poco a poco van creciendo. ¿Qué impacto crees que tenga precisamente eso del ascenso y el descenso que se viene próximamente a la liga? Mira, para todos los futboleros eso es algo que siempre debe estar. O sea, el hecho de tenerlo no solamente convierte la liga mucho más interesante, sino que genera esa pelea entre los equipos de poder mantenerse en la primera división y eso solamente genera mejor nivel. O sea, la competitividad que va a haber va a ser impresionante y yo pienso que comparado con la MLS, que vendría a ser ya ahora sí rival directo porque División 1 contra División 1, bueno, ya es una situación en donde se los podría comparar a la par, como siempre se ha querido comparar a estas dos ligas y a los equipos que están en ellas. Ahora va a tener la oportunidad la USL de mostrar lo que el mundo del fútbol está acostumbrado a tener. Ahora, la pregunta es, ¿los equipos de USL van a tener la posibilidad de poder invertir la cantidad de dinero para poder traer a los jugadores y competir al nivel de lo que está trayendo en cuanto a jugadores la MLS? Esa es la gran pregunta, pero de que va a beneficiar esto, va a beneficiar bastante al nivel de la USL. Y ya en el pasado hemos visto ese tipo de movimientos ambiciosos, por ejemplo, Didier Drogba en Phoenix, que creo que estabas ahí cuando pasó eso. Claro, claro. Y el impacto fue enorme. No, impresionante. Didier, o sea, uno de los jugadores, creo, más grandes que ha pasado por el fútbol de Estados Unidos. Estuvo en la MLS, por allá en Canadá también. Pero es uno de los jugadores que, bueno, marcó un antes y un después en Phoenix, porque tanto para lo que era la franquicia en esa época, porque recién era una renovación, viniendo Phoenix Rising, siendo de Phoenix Wolves primero, pasando a Phoenix Rising, y entran con Didier Drogba como jugador dueño,
pues la expectativa de toda la afición futbolera en Phoenix pues fue impresionante, ¿no? Y recuerdo las palabras de Didier en el estadio diciendo de que Phoenix va a ser reconocida a nivel mundial en el fútbol. Así que, pues bueno, la verdad se generó mucha esperanza, mucha expectativa de que se pudiera tener grandes cosas, pero solo tenerlo en el campo ya generaba mucha expectativa para toda la afición. Si se pueden traer jugadores de ese calibre para la USL, pues pienso que la pelea con MLS no va a estar muy lejos. Bueno, y de hecho, al menos en cuanto a mercadotecnia, ya se está materializando otro movimiento muy grande que es Chicharito, que se une al Atlético Dallas, que va a ser una nueva franquicia en el 2027 y ya se está viendo el impacto en redes sociales, cómo el equipo ha crecido y en una ciudad donde hay una comunidad mexicana grandísima como el Dallas. Sí, bueno, ahí tienes otro jugador, ¿no? O sea, Chicharito es uno de los jugadores que a nivel de Didier Drogba ha sido reconocido internacionalmente, tal vez obviamente guardando de pronto las comparaciones entre uno y otro, pero lo que mueve Chicharito Hernández en Estados Unidos es comparable con las estrellas mundiales, ¿no? Sí. De primer nivel, eso no es mentira, o sea, tal vez ya te podemos entrar al análisis y decirte, bueno, Chicharito está o no está, o aquí es bueno o no es tan bueno, o compararlo con uno y otro. Pero la realidad es que hasta hace poco tiempo Chicharito movía masas, así que sí. La llegada a la OSL, pues no solamente representa que Chicharito ya está terminando su carrera, porque eso es la realidad, sino que pues genera una expectativa para la liga de que otros ojos que no tenían, que estaban viendo estos partidos, pues puedan tener acceso a la USL. O sea que es un gane-gane tanto para Chicharito para poder continuar su carrera, como para la USL para poder mostrar su producto. Sí, me parece muy inteligente esa apuesta de la USL de buscar esos mercados desatendidos por la MLS, ya sea porque no hay equipo o porque hay un equipo y no hay esa conexión. Entonces, el Atlético Dallas notó que, por ejemplo, FC Dallas juega en Frisco, que no sé si hay gente que conoce Dallas, pero Frisco no está cerca del downtown. Y ellos hicieron esa apuesta de irse al Cotton Bowl, creo que está en Garland, que Garland sí está como a 7-10 minutos del downtown. Entonces ellos están apostando por convertirse en el equipo del centro de la ciudad. Y también vemos Sacramento, vemos Phoenix, vemos Nuevo México, vemos muchos mercados interesantes y muchos proyectos de equipos que están anunciando ya sean estadios nuevos o un rebranding o un cambio en cuanto a su infraestructura que de verdad llama mucho la atención y que sí invita a los aficionados del fútbol de Estados Unidos y de la USL a ilusionarse con que esta liga sí está para grandes cosas. Sí, sobre todo, bueno, también ahí Las Vegas, ¿no? Sí. Que justamente pues tiene que buscar un nuevo lugar, un nuevo estadio, próximamente lo tendrán, y bueno, va a generar bastante expectativa. Son equipos y los mercados que tú nombrabas son mercados en donde no hay MLS, son mercados grandes y hay mucha afición futbolera. Uh-huh. Entonces la USL tiene que aprovechar eso, o sea, si no tienes a tu aférrimo rival encima y como competidor en algunas de estas ciudades, pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Tienes que aprovechar. El caso de Dallas, sí, es un reto lo que ellos lo que están intentando hacer. Tienen la energía porque es una franquicia nueva y siempre que llega una franquicia nueva a USL lo hemos visto, ¿no? Siempre llegan con gran impacto. Lo importante es mantenerlo. Eso es lo importante. Y yo pienso que ese es el reto. Va a tener gente, va a tener afición. Ya llamaron la atención. Ahora lo importante es mantenerlo. Mantener a esa afición, mantener esa expectativa y poder llenar los estadios, que al final del día eso es lo que la USL quiere, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Phoenix? Bueno, en realidad fueron 17 años en total. Uh-huh. Y ahí comencé mi carrera. Bueno, ahí estudié uh-huh. En Arizona State University, en Walter Cronkite. De ahí salí como periodista deportivo. Y ahí comencé toda mi carrera en deportes, justamente cubriendo a Phoenix Rising desde el principio, porque bueno, era el equipo de casa y tocaba apoyar el fútbol. Y desde ahí empezamos. Luego tuve la oportunidad de también estar con los Phoenix Suns, también en narraciones, comentando en español. Esa fue una gran experiencia, uh-huh. Tal vez es de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera, porque inclusive en esa temporada que estuve, el equipo llegó hasta la gran final, las finales de la NBA contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, aquel famoso partido de 50 puntos, del sexto partido de 50 puntos, en donde, bueno, liquidaron la serie y quedaron campeones, pero esa ha sido tal vez lo que más se recuerda en cuanto a la cobertura local, con los Phoenix Suns, con Phoenix Rising, inclusive en mi último año como narrador estuve 3,
Ujú. En mi último año como narrador en español, el equipo se coronó campeón. Entonces prácticamente fue la despedida y de ahí me vine para acá a Las Vegas, en donde pues comenzamos a trabajar ya en lo que fue la cobertura local y bueno, todo lo demás. Pero en Phoenix pues solamente grandes recuerdos, ¿no? En realidad, pero sí fueron 17 años y fue mi primera ciudad en Estados Unidos. Ese fue el año que Phoenix quedó campeón y estaba Manuel Arteaga en el equipo, ¿verdad? Sí, claro, Mano Arteaga, gran goleador. Sí. Tengo inclusive recuerdos en Cashman, en el estadio de Las Vegas, en donde marca un gol de chilena. Esa vez estábamos acá narrándolo y fue en mi cumpleaños inclusive esa vez. 28 de agosto, me acuerdo, o 27 fue el día del partido. No sé si fue el día o el día anterior del partido, mi cumpleaños, pero la cuestión es de que fue ahí, fue gol de chilena, el equipo ganó y desde ahí empezó una racha para que Phoenix pudiera entrar a los playoffs y desde ahí para allá ya todo lo que todos conocemos, ¿no? Porque no le estaba yendo bien al equipo, pero algo parecido a lo que le está pasando a Las Vegas Lights ahora. Ujú. Entraron en una racha justo en el en el momento indicado, se logran meter en los últimos puestos y luego en los playoffs ya fue otra historia. 17 años en Phoenix. Antes de eso, a ver, ¿dónde En naciste? Colombia, sí, ¿no? En Pasto, Colombia. A los 15 años me vine para acá a Estados Unidos. Ujú. Bueno, mis papás obviamente me trajeron, para ser sincero, y es algo bueno pues le digo a la gente, ¿no? Pero en realidad yo tenía 15 años, tenía toda mi vida en Colombia, en realidad no quería venir, Ujú. porque no le veía sentido a venir a Estados Unidos, porque pues para mí mi vida estaba en Colombia y para lo que yo quería hacer, que era ser periodista deportivo, pues lo podía hacer allá o lo podía hacer acá. Para mí era más difícil hacerlo acá porque surgir como periodista deportivo en español en Estados Unidos, o inclusive si lo intentas hacer en el lado inglés y hacerlo bilingüe, es mucho más complicado que hacerlo en Colombia, en tu tierra, en Ujú. donde te puedes mover con mucha más tranquilidad y obviamente Sí. es tu país y es tu idioma y toda la situación. Pero bueno, al final vinimos para acá, llegué de 15 años, me gradué aquí, bueno, fue en Phoenix, me gradué allá y desde ahí dije, bueno, tenía la posibilidad en un momento dado de poder regresar a Colombia o quedarme acá para estudiar y decidí estudiar acá y desde ahí decidí ya continuar la carrera aquí y tal vez mi plan siempre ha sido hacer carrera acá para poder regresar algún día a Colombia. ¿Y te adaptaste bien a Estados Unidos o al principio te No, costó? costó bastante, Gabriel, muchísimo. O sea, para darle un ejemplo así a la gente que nos escucha, yo en Colombia tenía un grupo de amigos muy grande, sí, muy grande. Y en ese tiempo, tú sabes, cuando uno tiene 15 años y es joven, lo que más importa son los amigos. Creo que es Ujú. lo principal. Bueno, qué buena edad, ¿no? Porque en realidad no tienes ninguna preocupación más que eso. Pero entonces tenía muchos amigos y pasé acá a no tener ninguno y a no poderme comunicar, porque cuando llegué no hablaba inglés. Y llegué a una escuela en donde el 98% de la gente, pues, era americana. Entonces no, éramos tres personas nomás las que hablábamos español y en realidad no, pues eran mis dos amigos. Eso fue todo lo que tuve y fue muy diferente, el cambio fue muy fuerte, pero al final del día uno se adapta, uno aprende a crecer con eso y creo que son retos que te pone la vida, ¿no? Porque de ahí comenzó una carrera de retos, digámoslo de esa manera, aunque esa fue más como en vida personal, comienza lo que es la lucha de poder de hacerte un camino en Estados Unidos, que no es fácil. Pero el sueño de ser periodista deportivo siempre estuvo. Sí, sí, sí. Inclusive, mira, desde el drive-thru, porque luego conseguí otros trabajos. Es que en realidad, mira, como te decía, la carrera para un periodista deportivo hispano en Estados Unidos es complicada. Y más cuando estás en un mercado como Phoenix, donde a pesar de ser hispano, es un mercado que casi no tiene muchas ofertas para ti laboralmente. Ujú. Pues, yo por lo menos, por ejemplo, yo creo que cubrí el 90% de lo que se podía hacer allá. O sea, básquet, fútbol, estuve trabajando también en radio y hablábamos de lo que era la NFL y hablábamos del béisbol, pero no habían muchas posibilidades de poder trabajar en lugares, ¿no? Trabajé en Univision Arizona también. O sea, yo creo que cubrí todo lo que se podía hacer en Phoenix, pero en realidad volviendo un poco a la trayectoria, eh, poder avanzar como periodista deportivo te cuesta bastante tiempo. O sea, no es algo que lo vas a hacer de la noche a la mañana.
Y eso fue lo que me ha pasado a través de mi carrera. Bueno, muchísimos años en Phoenix. ¿Cómo se da después tu llegada a Las Vegas? Bueno, justamente, a ver, estaba trabajando en Univision Arizona cuando yo quería hacer algo un poco más específico en deportes, porque ahí estaba haciendo varias cosas, estaba trabajando en edición y también hacía coberturas de deportes en los fines de semana y hacía mucho multitasking, pero no era el trabajo como tal en deportes como siempre pues yo había querido. Y se dio la oportunidad de venir acá a Las Vegas, justamente con Univision Nevada, y ahí es donde pues decido tomar la oportunidad. Llego ahí a Univision Nevada en noviembre del 2023 y bueno, fue una gran experiencia, ¿no? Pero así es como llego ahí. Bueno, te ha tocado ver al equipo, a los Lights, o sea, cubriste un montón de deportes, pero yo sé que tu pasión es el fútbol. Te tocó ver a los Lights en las malas y en las buenas. Bueno, primero te quería preguntar, ¿cómo viviste la campaña del 2024? Que ese fue un momento histórico para no solo las Vegas Lights, sino también para el fútbol en Nevada, porque es la primera vez que un equipo se mete a los playoffs de la USL. No, imagínate, y luego poder tener, ¿no? Todo ese camino hasta llegar hasta la final de conferencia, en donde, bueno, desafortunadamente no pudieron anotar ese gol, tuvieron oportunidades para poder ganar ese partido, pero no se dio. Pero la verdad es que así es como me recibió de alguna manera, ¿no? El fútbol aquí en Las Vegas. Me despedía con un campeonato de Phoenix y me recibía con una final de conferencia del equipo local. Pues la verdad me sorprendió porque venían de cambiar técnico, entraba Denis Sánchez, también hicieron muchos cambios durante la temporada de jugadores. La verdad que una temporada, digámosla, de esa manera, algo así como típica a lo que nos tenía acostumbrado el equipo de Las Vegas, que era mucho cambio, tal vez un poco de que trataban de arreglar las cosas sobre el camino, pero de alguna manera u otra en esta ocasión sí como que le atinaron a todos los clavos, a todos los puntos donde tenían que darle y se logró tener esa campaña histórica para Las Vegas. Entonces, llego, el equipo tiene esta buena campaña y creo que de alguna manera hace como clic de nuevo, ¿no? Porque también llega también con los nuevos dueños. Entonces fue un cambio ya como que otra cara para el equipo, porque no solamente era eso, ¿no? También había terminado un ciclo que había sido el anterior con los anteriores dueños y comenzaba uno nuevo y comenzaba con el pie derecho, porque llegando hasta las finales de conferencia, que era algo que nunca había estado el equipo, pues creo que se generó una nueva expectativa, ¿no? Local en cuanto al fútbol. Yo creo que se volvían a preguntar por Las Vegas Lights. Íbamos nos veían en la cobertura o estábamos en el estadio o inclusive fuera de ella y nos preguntaban, oye, ¿y cómo Las Vegas Lights? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves? Y no, muy bien, van bien con Denis Sánchez, con el equipo y van y para allá, van subiendo. Y justamente después el equipo ya empieza a tener otra cara, ¿no? El estadio también lo cambiaron, pusieron algunas cosas nuevas. Entonces yo siento que esa temporada 2024 fue el anuncio de que venía algo nuevo para el equipo local. Luego 2025, una temporada un poco complicada. Ahí, digamos, borramos cassette, como dirían algunos. Claro. No, o sea, se planificó bien, pero al final los resultados no se dieron. No fue lo esperado. Sin embargo, se siguió construyendo sobre las bases. Porque digamos que 2024, con el nuevo grupo de dueños, también la nueva estructura del front office, algunos jugadores que ya quedaban como base, que era algo que en temporadas anteriores no ocurría, porque parecía que había limpieza cada temporada. Llegaban jugadores, se iban jugadores a fin de año. Entonces, no hay una estabilidad en cuanto al proyecto, en cuanto a la propuesta que los Lights tenían para el aficionado de Las Vegas. Pero de pronto ahora ya vemos que hay jugadores que, el caso de Christian Pinzón, Sean Smart, Edison Asconar, están con el equipo desde el 2024. Sí. O sea que ya hay una base, se empiezan a formar, por ejemplo, nosotros que venimos de una cultura de fútbol sudamericano, se empiezan a formar ídolos, así, personas que uno puede relacionar directamente con el club. Christian Pinzón, que pasó de ser un jugador muy importante a convertirse en el líder y capitán de esta plantilla. Entonces, poco a poco se van consolidando nombres, personas que uno asocia directamente con los Lights y de pronto el equipo tiene esa inercia positiva y ahora nos encontramos en este momento, en esta coyuntura en la cual llevamos 7 partidos invictos, 5 victorias de visita de forma consecutiva, algo que
para los Lights históricamente ha sido muy difícil el ganar tanto de visita fuera de Cashman. 4 victorias que han sido remontadas, que uno, o sea, el poder, la capacidad mental que uno tiene que tener para poder sobrellevar una desventaja, por ejemplo, una desventaja temprana, es mucho, ¿no? Hay que saber hacerlo. ¿Cómo ves al equipo esta temporada? No, pues fue, a ver, son las dos caras de la moneda, ¿no? Es como una cara mostraron al principio del campeonato y otra cara están mostrando ahora. Por supuesto, había que darle tiempo también para acentuarse al entrenador. Creo que ahorita estamos empezando a ver los resultados, ¿no? De poder darle justamente esa oportunidad de poder armar su equipo, de poder entenderse mejor con los jugadores, conocer la cultura de los Lights. Y poco a poco ha ido engranando un equipo que ahora se ve mucho más maduro, que se ve mucho más compacto dentro del campo de juego. Desde el principio, creo que el primer cambio que se intentó ver del entrenador fue tratar de tener una defensa sólida, ¿no? No recibir tantos goles como se recibieron en el 2025. Uh-huh. Creo que esa era la parte importante y uno de los puntos más débiles que había mostrado la campaña pasada el equipo de los Lights. Esta temporada comienzan tratando de eso, ¿no? De guardar su arco, de tratar de que no les vayan a anotar muchos goles y de ahí construir hacia adelante para poder tener una gran ofensiva. Y ahora, sobre el final del campeonato, están teniendo como el balance entre las dos. No reciben tantos goles y están anotando los goles cuando tienen que hacerlo. Entonces, por ahora el equipo se ve bastante sólido y aunque aparece en una 7ª posición, en este momento, es uno de los equipos que está más caliente en la USL. No solamente es verlo en esa 7ª posición o los 7 partidos como tú dices, sino que es un cambio de mentalidad. Hoy en día tú ves al plantel y es otra el pensamiento que tienen. Ya no es ir a jugar o vamos a enfrentar a un rival complicado. Ahora ellos saben que los están viendo como, oye, este equipo despertó, este equipo ya es otra cosa, este equipo no es el del principio del campeonato. Y la USL es una liga que, bueno, has estado bastante tiempo, sabes lo volátil que puede ser, ¿no? Cómo las fortunas cambian, cómo a veces un equipo está enrachado de forma positiva y de pronto viene un bajoncito y se pierde mucho. Entonces, no hay nada seguro en esta liga. Uno solo porque lleva 7 partidos invictos, porque viene ganando mucho, porque viene metiendo muchos goles, porque viene recibiendo pocos, no quiere decir que uno baja la guardia y dice, claro, ya estamos en playoff, sino que esto, ahorita que quedan 10 partidos, uno tiene que seguir al pie de la letra, esforzándose en cada partido. Y como decía, creo que los Lights en esta temporada sí han mandado un mensaje claro y fuerte, enfrentándose a equipos líderes del este. Se enfrentó a Detroit, que estaba en segundo lugar, invicto en casa, se enfrentó a San Antonio, que estaba líder del oeste en su propio estadio, le ganó a los dos. Entonces eso es un mensaje que le comunica a los rivales, hey, este es un equipo de cuidado. Uh-huh. Sí, por supuesto. Además que creo que lo que tú decías, tiene jugadores que se han consolidado y que en este momento de temporada están sacando lo mejor de sí, ¿no? Cristian Pinzón, Johnny Rodríguez, creo que son 2 jugadores que siempre fueron claves, inclusive desde el principio de temporada cuando venía las coberturas aquí de los Lights y hablaba con el entrenador, siempre hablaba de ellos 2 como los grandes referentes, ¿no? En la parte ofensiva. Siempre los tenía como los 2 jugadores en los que más confiaba. Por ahí Cristian al principio tuvo unos pequeños golpes en donde no estuvo presente y eso lo sintió el equipo y lo sentía bastante. Y por ahí Johnny Rodríguez también como que no despegó al principio de campeonato, pero ahora los tienes a los 2 y están encendidos, ¿no? El uno fabricando las jugadas, el otro anotando los goles claves. Y de alguna u otra manera yo creo que ahí está la gran diferencia que tiene Las Vegas Lights contra otros equipos. Jugadores consolidados que ya llevan tiempo aquí y que saben muy bien lo que le hacía falta al equipo y que ahora lo están encontrando con esta nueva dirección técnica. Tal vez en otras franquicias de la USL las cosas están, como tú dices, hay equipos que ya han estado en primeros lugares y ahí se han mantenido durante toda la temporada. Y están ahí, inclusive ya están clasificados. O sea, o virtualmente clasificados, ya se sabe que ellos van a estar allá. De alguna manera ya no tienen esa presión o no tienen esa necesidad de poder buscar algo nuevo. En cambio, a Las Vegas Lights le tocó encontrar el equipo, buscar qué era lo que le faltaba y ahora lo está encontrando. Yo siento que, a ver, no me voy a ir a adelantar y voy a decir, no, campeones o favoritos o alguna manera, pero sí te digo que de los 8 equipos que van a entrar a los playoffs de la Conferencia del Oeste, está entre los 3 equipos más calientes en este momento.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy un poco sesgado porque trabajo para el equipo, sí, No, pero te lo pero digo, estoy de sí. acuerdo en lo futbolístico. Yo pienso que, aparte, ha mostrado una capacidad de sortear circunstancias complicadas. Que eso yo pienso que es lo que hace un equipo mucho más peligroso, porque tal vez a veces los resultados no se dan, pero el equipo ha demostrado que, bueno, puede remontar, que puede ir en entornos complicados, porque jugar en Detroit, en una cancha difícil, Sí. pequeña, con 8.000 personas que están gritando todo el partido, con posiblemente la mejor afición del campeonato, no es fácil ir a San Antonio a jugar en una cancha que, bueno, yo he estado ahí, pero en las cámaras se mira buena, pero cuando uno está ahí se da cuenta que es una cancha floja, no es una cancha buena para jugar fútbol. Fuiste ahí, ganaste. Jugaste contra Miami, que quieras o no, El viaje, ajá. la cancha sintética, provoca circunstancias complicadas en las cuales jugar y se ganó. Entonces es un equipo que ha sabido ser estratégico. Y bueno, hay una cita me da risa, de Marcelo Gallardo, que después de un partido le hicieron una pregunta sobre cómo jugaba su equipo y él dijo, jugar mal era parte de la estrategia. Y en este caso no es que jugar mal era parte de la estrategia del equipo, pero claramente las primeras fechas eran fechas que yo estoy seguro que desde la dirección deportiva eran un poco prescindibles, en que si tal vez no ganamos todos los puntos, está bien porque era un equipo en plena Ujú. reconstrucción, con algunos jugadores que llegaron tarde, con algunos jugadores que no se conocían y que de pronto se fueron conociendo a partir de sesiones de entrenamiento, de partidos y que se va formando esa química de a poco y ahora tenemos un equipo que en términos generales rinde bastante bien y que hay alternativas en ataque, porque sí, habías mencionado a Johnny Pinzón, pero ahora tenemos a Manuel Arteaga que está más Claro. acomodado que antes y que se nota su aporte, lleva gol, asistencia en los últimos partidos, un Alex Anderson que ha llegado y ha tenido un impacto tremendo y que cada quien ofrece características Sí. diferentes en ataque. Sí, de acuerdo. Eso lo vuelve un equipo difícil de poder leer, ¿no? Para un Ujú. entrenador. Porque justamente hoy en día, todas las Vegas Lights no lo puedes juzgar por las primeras jornadas ni la mitad del campeonato. L- Y tampoco, y dirían, bueno, entonces lo va a juzgar por los últimos 7 partidos. Ujú. Ahora, 7 partidos para poder decir, bueno, este es Las Vegas Lights, o esto es lo que ya Las Vegas Lights va a ofrecer, de alguna otra manera siempre va a tener algo, todavía el techo, todavía no tiene techos a Ujú. lo que quiero llegar. Porque en 7 fechas, si tú ya empezaste a jugar o empezaste a ver los resultados como entrenador, tú dices, bueno, mi equipo ya empezó a hacer las cosas que yo quiero, apenas estás empezando a hacer las cosas que tú quieres. Yo estoy seguro que el techo del entrenador o lo que quiere de su equipo es mucho mejor de lo que nos ha mostrado en estos 7 partidos. Entonces, para un equipo rival, poder leer a este tipo de rivales es bastante complicado, se te complica, porque no lo puedes juzgar por las primeras jornadas, porque dices, bueno, lo que jugaba o ofrecía Las Vegas en las primeras 10 jornadas no es similar a lo que ofreció en las siguientes 10 y no es similar a lo que está a ofrecer ahorita, ¿me entiendes? Entonces, por eso te decía, y no te lo digo con ánimo de que, bueno, porque estoy aquí en el podcast de los Lights o porque tú eres mi amigo o porque las cosas están bien acá, sino porque en realidad, viendo a la liga y teniendo la experiencia que te digo, son 7 años cubriendo la USL en general, desde Phoenix y aquí en Ujú. Las Vegas. Son 7 años en donde he visto subes y bajas, en donde he visto los equipos y viendo, por ejemplo, sobre todo Phoenix, que siempre llegaba de primero, muchas temporadas de primero, y apenas hasta el 2023, tal vez en sus años más bajos, fue cuando quedó campeón. Ujú. Entonces, no necesariamente, y te digo, y es la realidad, mira Louisville, sí, siempre está arriba y siempre parece que es el gran equipo, es el equipo histórico de la USL, pero ¿cuántos campeonatos tiene? Tampoco es que tenga demasiados Ujú. campeonatos. Entonces, en realidad, lo que yo he descifrado es eso. Tú tienes que llegar caliente a los playoffs. Es todo. Sí. Es todo. Y Las Vegas hasta ahorita es el equipo que, te digo, entre los 3 equipos de la Conferencia del Oeste, más calientes es Las Vegas Lights. Ahí está. Y se está dando la situación que todos los equipos de la conferencia oeste están presionados porque las distancias son ridículamente cortas. Entre el primer lugar y el noveno, décimo lugar, creo que deben haber 7 puntos por Bueno, ahí, ese 6 es el puntos. No hay, caos. no hay nada y todos juegan contra todos. A los Lights se quedan 5 partidos en casa, 5 de visita. Entonces, esto es prácticamente un playoff sin ser un playoff, porque va a ser mata-mata, va a Sí. ser que perder 3 puntos puede significar ir a playoffs o quedarse fuera. Bueno, bueno, en esta semana Phoenix ganó ante Colorado. Sí.
y Phoenix se acercó, Colorado se queda un poco rezagado y entre las luchas, en esa pelea, partido de 6 puntos, como le dicen. Pero ese es el caos del oeste, ¿no? También nos ha acostumbrado a la USL en que el este, por ahí, unos 3, 4 equipos con gran nivel, pero luego tienes otros 8 o 10 equipos que, bueno, ahí están regulares y ves muchas diferencias entre uno y otros. Pero en el oeste siempre ha sido la diferencia de 3, 4 puntos entre el tercero y el 10º, ¿me entiendes? Entonces, en realidad ahora viene la parte más atractiva de la temporada, en donde, por supuesto, tienen que estar muy concentrados las Vegas Lights, porque no solamente tienen que jugar contra sus rivales, sino que también tienen que jugar con la presión que genera estar luchando en las posiciones para entrar a playoffs. Sí, esa es una tendencia que hemos notado, porque por ejemplo este año el equipo que está destrozando todo en el este es Tampa Bay. Entonces vamos a ver si Tampa Bay logra sostener ese nivel ya en la fase de playoffs, porque sí ha pasado que Louisville llega con una cantidad de puntos impresionante, ganan el Players Shield, si no me equivoco, que es el título para el mejor equipo de la temporada regular. Ganan el campeonato del este, pero de pronto a la primera de cambio, en los cuartos de final de conferencia, ¡pum!, quedan fuera. Un partido cerrado con algún equipo que se les tira atrás o van a penales o lo que sea y adiós. Entonces, justamente eso les pasó la temporada pasada, ¿no? Recuerda el equipo que lo eliminó 1-0 y Louisville todo el partido atacan, bueno, como es normal atacan, pero y de locales que son tan fuertes, ¿no? Y los dejan afuera. Y es lo que te digo, desafortunadamente o afortunadamente para algunos, para otros desafortunadamente, ser líder, mostrar un gran nivel durante la temporada, fuera de que puedes tener el Player Shield, que como yo digo, es un plato, sí. Nada más, porque al final del día eso no es un campeonato. Fuera de eso, no tienes ninguna recompensa, más que un poco más de desgaste, tal vez, porque al final del día todos arrancan desde cero. Puedes tener la ventaja de jugar de local, sí, pero todos sabemos que en playoffs y en fútbol, a ver, ser local puede influirte si tienes una gran afición, un gran estadio, pero es playoffs. Al final del día todos van a estar motivados para salir a ganar. Y entonces ser visitante tal vez hasta te motiva más. Sí. Bueno, quedan 10 partidos, 5 de ellos en casa y pues me imagino que has visto que este año nos estamos despidiendo de lo que es Cashman Field. Has trabajado muchos partidos de los Lights. ¿Cuál es tu recuerdo más grato de todo el tiempo que has pasado aquí en Cashman? Bueno, de Cashman tengo muchos recuerdos porque me gustaba mucho el estadio desde que venía con Phoenix, cuando venía acá a narrar los partidos y a cubrir otros partidos. Es más, mira, mi primer viaje, porque, bueno, yo comencé a cubrir Phoenix Rising y entonces sería para el 2019, si no estoy mal, en el segundo año de cobertura, el primer viaje que yo hago como profesional, digámoslo, trabajando como periodista deportivo hacia otra ciudad, a cubrir un partido y a trabajar, no a ir a verlo como aficionado, sino a trabajarlo, fue aquí en Las Vegas y fue justamente aquí en el Cashman Field. Eso, una. También fue el primer estadio en donde narré un partido visitante en toda mi carrera. He tenido otros estadios donde he narrado mucho, pero ese fue el primer estadio donde yo narré un partido. Entonces, tengo muy, muy bonitos recuerdos de Cashman Field. Y luego luego ya cubriendo aquí a Las Vegas, pues tener a la afición de cerca, partido de leyendas que pasó hace un tiempo también entre América y Chivas, ver a toda la comunidad hispana junta. Yo creo que son cosas que muestran, ¿no? lo que ha pasado por este estadio. Este estadio tiene mucha historia y yo pienso que pues va a ser una lástima, ¿no? Ver cómo pues va a caer, pero así son las cosas y no dependen de la afición, no depende de nadie, simplemente que para mí va a ser un estadio que siempre lo voy a recordar. Cashman ha sido de los estadios que, bueno, yo digo, tengo muy bonitos recuerdos, profesionalmente los tengo y los recordaré porque, bueno, quedan en las anécdotas. Nunca te vas a olvidar de los goles que narraste aquí, nunca te vas a olvidar de las experiencias que se tuvo. Te digo, el viaje ese que tuve, el primer viaje, no me olvido porque inclusive, bueno, lo tuve que costear yo, tuve que buscarme mis propias herramientas para poder venir para acá. Tenía muchos nervios también, siendo la primera cobertura por fuera, mucho aprendizaje. Y la verdad es que, bueno, te digo, yo soy muy agradecido con la USL, con la liga, porque fue la primera liga que yo cubrí profesionalmente, así que yo
siempre voy a estar muy agradecido también con Cashman Field porque fue uno de los lugares que me abrió la puerta, así como también Las Vegas Lights, como también lo fue en su momento Phoenix Rising. Y bueno, y lo sigue siendo porque, bueno, ahora estoy en Phoenix, pero todas las cosas que han pasado alrededor de la USL siempre también han tenido que ver en parte con Cashman Field. Entonces, de alguna manera u otra me llevo un gran recuerdo de aquí. Sí, ha sido una... Oye, y también que estas paredes las van a derribar y todo, pero ahí van a quedar, y yo sé que ahí quedará el recuerdo de algunos de los goles narrados aquí, así que... Sí. Sí, no. Mucha historia del fútbol de Las Vegas, que es una historia corta, pero el hecho que este lugar tenga un sitio tan preponderante dentro de esa historia lo hace muy valioso. Entonces, definitivamente es un lugar histórico, ¿no? Pero bueno, pasemos la página un poco. Estábamos hablando antes del podcast, del episodio, sobre una labor que vos haces, tenés una fundación. Sí, bueno, la fundadora de la fundación es mi esposa, Uh-huh. pero yo estoy con ella 100% apoyándola. La fundación se llama Moma Típica, es para padres con hijos con autismo Uh-huh. o hijos autistas. Entonces, nosotros les brindamos el apoyo a los papás para poder acompañar a sus hijos y poder tener muchos recursos que ofrece la fundación. Y justamente en estos últimos meses, bueno, después del Mundial, digamos, el último mes, es que parece que el Mundial hubiera sido hace mucho, pero también fue hace poco, y parece que fue hace poco, pero fue hace mucho, o sea, no sé cómo Uh-huh. explicarlo, pero queda uno con el luto del tiempo, como que no sabes exactamente en qué mes estamos. La cuestión es que previo al Mundial, luego durante el Mundial estuve totalmente concentrado en el Mundial y como te decía, haciendo trabajos con otras cadenas, pero luego del Mundial me enfoqué y estoy enfocado 100% en apoyar a mi esposa en su fundación Moma Típica y abrimos lo que es la rama deportiva, Uh-huh. que es algo que pues a mí me enorgullece mucho porque, bueno, yo soy amante de los deportes, pero también siento que se está haciendo una labor muy importante para estos niños porque sí tú ves escuelas de fútbol por todo lado para niños. Tú ves recursos por todo lado deportivos para los niños, pero para los niños típicos. Pero para los niños atípicos, niños autistas en este caso, pues los recursos no son los mismos. El deporte no está abierto hacia ellos tan fácil como sí para otros. Entonces, vi la oportunidad ahí, le propuse la idea por supuesto, a la fundadora, a la CEO, que es Jody Dávila, y me la aceptó. Entonces, ya estamos en la segunda clínica deportiva. Este es nuestro segundo mes porque comenzamos en mayo, la primera clínica con 10 niños. O sea, totalmente algo nuevo y nos fue bastante bien. Y en esta segunda clínica, pues rebasamos la expectativa. Estamos muy contentos y la comunidad está muy contenta, los padres están súper contentos y ni hablar de los niños, ¿no? Los invito a ver los videos, la pueden seguir en Instagram a través de Moma Típica Foundation, todo junto. Ahí pueden ver los videos de las clínicas, ahí están y todo lo que se hace con la fundación, alrededor de la fundación y todos los eventos que se están haciendo. Eso es en la parte deportiva, pero también este fin de semana, por ejemplo, o bueno, ahorita en estos fines de semana vamos a tener, hay una cena muy importante en Nueva York y es junto a Marco Antonio Solís, el gran cantante, que conseguimos el contacto, pudimos cuadrar un evento y lo veníamos planificando ya hace muchos meses y es un gran logro para la fundación porque te digo, lleva 2 años mi esposa con la fundación, pero creo que se han logrado cosas que todavía ya no la pensaba. Y yo creo que tampoco. Yo no sabía, o sea, sí sabía el potencial que podía tener la fundación como tal y el impacto en la comunidad, pero no sabía que iba a poder llegar tan lejos tan rápido, ¿me entiendes? Entonces, de alguna otra manera, la estoy apoyando con eso. Estamos apoyando a la fundación y pendientes, es una cena con causa, así se llama. Marco Antonio Solís, pues, es el gran... no el protagonista, porque el protagonista es el autismo y por supuesto esa es la causa, sino que es el gran colaborador para esta gran causa. Así que un saludo para él y todo el equipo de Marco Antonio, porque pues, no solamente es un gran cantante, legendario, histórico, con temas creo que
Sí. que tu abuelita, tu mamá y tú y tus hijos van a escuchar. O sea, no son Sí. cosas que es de ahorita, ¿me entiendes? Entonces, no solamente es eso, sino que es una gran persona. Y ese tipo de acciones hablan por sí mismas y aprovecho este tiempo porque es importante darle reconocimiento, ¿no? A ese tipo de personas y a ese tipo de labor. Así que, bueno, estamos haciéndolo del fútbol y también vamos a comenzar pádel. No sé si el pádel es parecido al tenis, pero es uno de los deportes también, junto con uno de los lugares que nos está ayudando, uno de los sitios que quiere colaborar, o estamos colaborando con ellos, y tuvimos la idea de poder también introducir el pádel hacia los niños con autismo. Pero esta vez va a ser más jóvenes, como de 12 a 17 años. Y la idea es continuar con el fútbol. Tenemos la idea de poder continuar, crecer, abrir un centro deportivo, tal vez la meta en cuanto a los deportes. Creo que ahí colaboro, porque ya con lo otro es más de oficina, digámoslo de alguna manera, pero no, yo colaboro en la parte deportiva en la fundación y creo que esa es la idea. Así que esperemos que visiten la página mamatipicafoundation.com, también ahí pueden hacer donaciones. Todo esto es en pro de las familias con autismo, todas las labores que se hacen sociales son impresionantes. Así que visítenla, si no la siguen, síganla y apoyen. Y por supuesto, hacer conciencia del autismo, que es lo principal. Yo creo que esa labor como padre de un niño con autismo es la labor principal que tengo, ¿no? Aparte de la fundación o hablarte de temas de autismo, no, es aprovechar también estos micrófonos para poder decirle a la gente que tomen conciencia del autismo, está entre nosotros y hay que aprender a vivir con esto. No, muchas felicidades a ustedes por el gran trabajo, la gran labor que hacen. En cuanto a las clínicas deportivas, ¿están en Phoenix por ahora o también aquí? Por ahora están ahí, apenas era la segunda, pero Sí. por supuesto la fundación también está inscrita aquí en Nevada, así que estén pendientes porque las vamos a comenzar también acá. Es uno de los retos que tenemos y metas que tenemos es ampliar esto. Pero como te decía, en realidad la clínica fue algo como que le digo, porque estábamos pensando justamente en Santiago, que es mi hijo, en algún deporte y decir, bueno, él patea en la casa de vez en cuando, entonces decir, pero no lo podemos llevar a un lugar como tal, a un club, porque, bueno, por muchas razones. Entonces, dije, no, pues pensemos en algo, inventémonos la manera de poder tenerlo. Y justamente uno de los entrenadores, gran amigo mío, Camilo Lofner, es uno de los entrenadores que se encarga de esto. Él es un profesional en todo el sentido de la palabra y tiene mucha experiencia trabajando con diferentes discapacidades, o sea que él te puede entrenar en lo que tú quieras. Y bueno, él es el encargado principal de hacer esto. Junto con él yo le colaboro entrenando a los niños. Y bueno, se creó esa primera clínica, pero fue algo como que, bueno, yo le dije, pues, Jody, pon la convocatoria entre la comunidad y vemos qué pasa. O sea, no, si es solamente Santiago, pues es solamente Santiago, no importa. Pero se dieron 10 niños y la respuesta fue muy buena por parte de los padres, les encantó. Entonces dijimos, no hagamos otra más. Y en esta ocasión se rebasó las expectativas. Y ahora creo que lo que ya se viene es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol de niños con autismo para el futuro. Así que esperemos que eso sea pronto y visitar aquí a Las Vegas Lights, por supuesto. Estaría bien, Gabriel, a ver si me ayudas para que en el mes de abril, que es el mes del autismo, que debería ser, obviamente el autismo deberíamos tenerlo en conciencia todo el tiempo, pero en el mes de abril, tener a este equipo, porque esa es la meta, ojalá se tenga ya el equipo de la fundación, y que el equipo de la fundación venga aquí y salga con los jugadores un día a la cancha, en abril. Esto estaría muy Te bueno. comprometo aquí en el podcast. No, estaría muy bueno. Me parece que sería algo muy, muy lindo y de nuevo muchas felicidades por lo que hacen y ya saben, si están interesados en esas clínicas, si tienen un hijo, un sobrino, un nieto, un conocido que tenga autismo, se pueden abocar a Moma Típica en las redes sociales, ¿verdad? Sí, así es y vamos a estar aquí. Aquí en Nevada tenemos muchos recursos porque aquí fue donde se fundó la fundación. Por supuesto en Phoenix es el lugar donde se ha tal vez estado más fuerte porque bueno, los 17 años que yo viví ahí pues no son en vano. De alguna manera conoces mucha gente y obviamente pues tienes muchos más recursos. Pero aquí en Nevada también tenemos comunidad, así que escríbanos y
y vamos a estar ahí para ustedes. No, perfecto. Bueno, ya escucharon. Ahora, para dar cierre al episodio, un par de preguntitas. La primera es, ¿hay algún momento en tu carrera o vida profesional o vida personal que te haya cambiado por completo? Yo diría para bien. Para bien, a ver, profesionalmente, bueno, para mí graduarme fue algo muy, muy grande, Gabriel, porque te decía, costó mucho, no solamente porque personalmente es difícil trabajar, estudiar, sino porque por el idioma, porque al mismo tiempo durante todo ese tiempo tuve que trabajar en lugares que se adecuaban a los horarios. Y yo duré 9 años en graduarme. Que para mucha gente puede ser como, mucho tiempo, ¿no? Pero cuando tú entras como yo entré directamente a un college comunitario. Y ahí hice mis 2 primeros años que terminaron siendo 5 porque estaba trabajando y estudiando, entonces no podía hacer full time. Y luego me enrolé en unas clases que me dijeron que según iban a servir, pero no sirvieron. Entonces cuando quise pasarme a la universidad, los requisitos eran otros. Entonces tuve que prácticamente hacer doble community college para poder entrar a la universidad. Y ya en la universidad fueron otros 4 años donde pues también no podía tomar el full time, pero al final lo logramos. Entonces para mí, el hecho de haberme graduado aquí y haberlo hecho como se hizo y haber vivido todo lo que se vivió en el camino, pues fue un antes y un después. Entonces, pues creo que ha sido personalmente el logro más grande que he hecho. Ya profesionalmente podemos hablar de otras cosas, ¿no? El Mundial de Clubes, narrar en el Mundial de Clubes en Rose Bowl, en Los Ángeles, narrar al Paris Saint-Germain, narrar al Atlético de Madrid, narrar a Botafogo, narrar esa final que no se dio bueno, no sé, antes se hacía la Intercontinental entre el campeón de Libertadores y campeón de la Champions League. Y en parte, para mí, cuando narré el partido de Botafogo contra Paris Saint-Germain, fue eso. Fue como haber narrado una Intercontinental porque era el campeón contra el campeón. Y ver ganar al equipo sudamericano de nuevo, porque lo han hecho muchas veces, pero no lo habían hecho en los últimos años. Aunque no significó ningún título, créeme que yo sí sentí que en parte dije, bueno, fui parte de la historia, porque para todos los latinoamericanos, tú lo sabes, Gabriel, ese partido significó una victoria sobre un equipo. Sí. No solo una victoria sobre un equipo europeo, sino una intercontinental. Sí, de acuerdo. Sí, buen partido. Y la última pregunta es, o sea, el futuro es impredecible, pero ¿dónde te ves en 5 años? Uf. No, ahorita mira, a ver, estaba aquí en Las Vegas y bueno, tomé el tiempo ahora ya no estoy aquí en Las Vegas, estuve cubriendo el Mundial, ahora estoy ayudando en la fundación, pero me estoy concentrando primero en eso. Esta carrera conlleva de muchos sacrificios. Sí. Nosotros trabajamos, hay una frase de uno de mis mentores, un saludo para él, para Arturo Ochoa, que decía, nosotros trabajamos donde la gente se va a divertir. O sea, es así. Entonces, si tú entras a pensar en esa frase, tú no tienes tiempo para divertirte. O sea, porque tú trabajas en donde la gente se va a divertir. O sea, tú estás el fin de semana, tú estás en los eventos trabajando, tú estás, por ejemplo, si hay una pelea de boxeo, entonces ahí tú estás, pero estás trabajando, no pasándola bien, y la gente la está pasando bien. Si hay un partido de fútbol con los Lights, entonces tú vienes a trabajar, no a pasarla bien, y así sucesivamente. Entonces, al final del día, es una carrera que te quita mucho tiempo de tu familia. Entonces, estoy aprovechando estos meses para estar con ellos, apoyar a mi esposa, estar con mi hijo, y ya veremos dónde estaremos próximamente. Pero en 5 años, Gabriel, yo te puedo decir que no quiero afanarme a cumplir mis metas ni mis sueños, pero sí, por supuesto, que tengo metas de estar en algo nacional o internacional. Es una de las metas que tengo. Yo creo que en la parte local ya se cumplió todo lo que tenía que hacer, tanto en Phoenix como en Las Vegas. Creo que ahora ya es momento de crecer y pasar al lado nacional. Sí, a darlo todo por dar ese siguiente paso. Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir a Lights Lounge. Muy agradecido con tu presencia y esperamos que no sea la última vez que te tengamos por acá. No, Gabriel, a ti. No sé si hablé demasiado, pero bueno, soy comunicador, así que si no me paran, no sigo hablando, hermano. Estuvo muy bueno y muchas gracias. Y para nuestros aficionados, recuerden que nuestro siguiente partido es este 29 de agosto. Jugamos en Cashman Field
ante el Charleston Battery. Es Throwback Night, noche retro, así que traigan su mejor ropa ochentera, noventera. Vamos a tener giveaways, va a haber mucha diversión, muchas oportunidades para pasarla bien con amigos y familia. Si quieren boletos, pueden ir a Las Vegas Lights FC /inclinada tickets. Perdón, LasVegasLightsFC.com /inclinada tickets. Ahí sí está bien. Así que ahí visiten, compren sus boletos y pues nos vemos el próximo sábado.